Hola y bienvenido a nuestro canal y gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video y esta vez vamos a hablar sobre seguridad y seguridad para los más pequeños. Y vamos a ver cómo podemos aplicar cierta capa, cierto nivel de seguridad a los computadores que usamos en casa, agregando unos DNS seguros o cambiando los DNS que tenemos por defecto por unos DNS seguros. Cada vez que navegamos en internet, colocamos direcciones de sitios web. Por ejemplo, yo coloco el nombre de mi sitio web y mi computadora o mi navegador se dirige a esa página. Pero las direcciones web que normalmente conocemos o usamos para las computadoras son direcciones numéricas. Son los famosos IP que siempre hemos escuchado. Pero es complicadísimo tratar de visitar un sitio utilizando una dirección IP en lugar de un nombre de dominio común y corriente. Más o menos es como tratar de buscar en tu teléfono, en la lista de contactos, en lugar de tratar de pensar o recordar el número telefónico. Es más fácil buscarlo que recordar el número. Pero el detalle es que los DNS de nuestros proveedores de internet, normalmente navegamos, buscamos algo, alguna información, ellos van a registrar toda nuestra actividad que estamos haciendo dentro de la internet. Y también puede suceder que entre los resultados que nos den, tanto de texto y sobre todo puede pasar en imágenes o de videos, que aparezcan resultados que no sean apropiados para los más pequeños. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que los más pequeños no accedan a o no se vean invadidos de información que no deberían ver? Eso lo podemos corregir cambiando los DNS de nuestro computador por DNS más seguros. Es un proceso que lo podemos hacer manualmente dentro de nuestra configuración de nuestra red, pero hoy te traigo esta aplicación que se llama DNS Angel, que visitando esta página puedes descargar. Ya te voy a dejar la dirección aquí en la web y tienes que simplemente ejecutarla y automáticamente se hará el cambio. Te muestro cómo hacerlo. Cuando visitamos la página, ellos tienen diferentes herramientas. Aquí yo acabo de entrar directamente a la página y pues se acaba de descargar automáticamente. Pero si tú entras a la página de ellos, yo ya te voy a dejar el link, te va a llevar directamente aquí. Y como pudiste ver, la descarga inicia de manera automática. A mí ya se me ha descargado varias veces. Si te vas a mostrar carpeta, vas a ir a tu carpeta de descargas, simplemente a clic derecho, extraer todo, extraer, se va a crear la carpeta donde se acaba de extraer los archivos, entras y tienes dos archivos ejecutables. Vas a ejecutar el archivo que dice x64 y te va a salir esta ventana. En esta ventana puedes ver que los DNS que tú tienes asignado en este momento a tu computadora son DNS vulnerables, tanto el IPv4 como el 6. Normalmente se utiliza el 4 y el 6 pues es una nueva versión que aún no está generalizada. Pero en ambos casos es vulnerable. Así que tú puedes cambiar por cualquiera de estos DNS que son libres y que son seguros. Esta opción de aquí te vuelve a dejar tus DNS normales y presentase algún problema luego, lo cual no va a pasar porque normalmente yo siempre utilizo DNS seguros. Yo aquí lo acabo de resetear, fue para el video. Y aquí también puedes restaurar a los DNS previos. Simplemente tienes que hacer un clic aquí y automáticamente se van a cambiar los DNS. Como puedes ver, aquí hay un corazoncito. Eso quiere decir que ya estás protegido. Ahora, si haces una búsqueda en tu navegador, no sucederá que puedan aparecer resultados no deseados. ¿Sí? Yo te mostraría que si pones ciertas palabras que no tienen nada que ver con contenido para adultos, va a aparecer contenido para adultos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas páginas maliciosas se filtran, hacen una estrategia
de SEO para filtrarse en otro tipo de resultados y pues aparecen donde no deberían aparecer. No solamente contenido para adultos, sino de mucha otra índole maliciosa. Así que el haber cambiado estos DNS van a bloquear esos resultados. Tengo otro video de cómo hacer que tu Google, tu buscador de Google, cómo establecerlo como búsqueda segura. Sí, yo te voy a dejar el link para que también hagas eso, que también es algo muy bueno para proteger los resultados que se aparecen en el navegador. Yo también siempre estoy preocupado por esto porque tengo un hijo de 12 años y pues los más pequeños son los que están más expuestos a cualquier cosa. Así que eso es lo único que tienes que hacer para aplicar una capa de seguridad adicional. También siempre es bueno tener un buen antivirus que te permita mejorar la seguridad. Aquí ya se me ha actualizado mi antivirus. Yo utilizo este antivirus. En mi caso me protege mucho. En las computadoras de mis hijos también. Te lo recomiendo. Si lo puedes conseguir en internet. Si no, me puedes contactar y también te lo puedo instalar de manera remota con una licencia original, que es una licencia de pago que dura un año. A mí ya se me vence, por ejemplo, en diciembre del 2024. ¿Ok? Yo te puedo instalar esto de aquí, tiene un costo y pues te hago la instalación remota o tú lo puedes instalar directamente, pero las licencias son originales. ¿Ok? Así que es importante siempre tener en cuenta este tipo de cuidados para los más pequeños. Y pues nada, espero que esta información te sirva, te ayude y que permita poner un poco más de seguridad cada vez que naveguemos en la internet. Por cierto, luego que hagas los cambios de los DNS, tienes que cerrar tu navegador y volverlo a abrir para que el navegador vuelva a seleccionar la nueva configuración, porque si cambiamos los DNS y simplemente comenzamos a navegar, no vamos a ver el efecto. ¿Ok? No olvidemos eso. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil, interesante, que lo puedas utilizar. Coméntame qué te pareció, si te gustó, déjame un like y síguenos que siempre estamos publicando más contenido. Gracias por visitar el canal, gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.